Bueno, a continuación vamos a ver qué son las pruebas de hipótesis, bueno, para qué sirven, ¿no? Entonces, la definición de prueba de hipótesis, o test de hipótesis, nosotros vamos a decir test de hipótesis, consiste en un procedimiento mediante el cual se somete a prueba un parámetro, ¿no? Un parámetro de una población. Los parámetros serán poblacionales, y los estadísticos son de la muestra. Entonces, los parámetros pueden ser, los que vamos a testear son la media poblacional y la proporción poblacional, ¿sí? Entonces, vamos a tener un valor que nos van a dar como para probar, ¿no? El valor de la media de la población o el valor de la proporción poblacional, que es el que vamos a tener que probar o testear, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer basados en una muestra, ¿está bien? Y bueno, vamos a tener que tener los mismos, para usar la prueba de la Z, digo, o la t-student, depende del caso, ¿no? Entonces, si lo que queremos es testear el valor de un parámetro, por ejemplo la media, ¿no? A partir de un valor hipotético, θ 0, entonces lo que va a pasar es que va a haber una hipótesis nula que se llama H0. H0 es el parámetro poblacional igual al valor que me dan para testear, que sería el parámetro sería θ, y el valor que me van a testear sería θ 0, ¿no? Y entonces la evidencia muestral, si la evidencia muestral contradice la afirmación de hipótesis nula, H0, y existe sospecha de que la diferencia puede ser significativa, entonces va a surgir una segunda hipótesis, ¿no? La hipótesis alternativa. Y ahora vamos a ver qué significa que la evidencia muestral contradice la afirmación de H0. Hay una hipótesis alternativa que es la que sostiene que puede ser el parámetro menor que el parámetro que me dieron a testear, o el parámetro mayor que el parámetro que me dieron a testear, ¿no? Ahora vamos a ver o sea, lo que puede pasar es dos cosas. Vamos a mostrar en el pizarrón. Vamos a mostrar en el pizarrón qué puede pasar, ¿no? O sea, si yo digo el test de hipótesis, los dos que vamos a ver, o test o prueba de hipótesis, ¿no? Los dos que vamos a ver son para la media poblacional o para la proporción poblacional, ¿no? O sea, estos serían los dos parámetros y cómo se escribe la media poblacional, mu, y cómo se escribe la proporción poblacional, P, ¿está bien? Entonces tenemos los dos parámetros que podemos testear, ¿no? Por supuesto que uno a la vez, ¿sí? Entonces, esos parámetros, para testearlos, podría pasar dos cosas, ¿no? Que tiene que tener una muestra que tiene datos, ¿no? O sea, n, ¿sí? Que vamos a ver, depende de que si n era mayor que 30, podíamos utilizar la z, si no, no podíamos usarla, dependiendo del caso de que si la población ya era normal o no. Y eso tiene una cantidad de datos y una media, ¿no? Y la muestra acá tiene una cantidad de datos, ¿no? Y una proporción muestral. Esta es la proporción poblacional y esta es la muestral. Y en el ejercicio, también lo que nos dan son el valor a testear
o a probar, sería, en este caso, como estamos probando para la media poblacional, sería mu0, ¿está bien? Y en este caso, el valor a testear sería P, o sea, el mismo P que estamos acá, pero 0, ¿sí? P0. Para diferenciar las tres cosas, ¿no? Acá tenemos bien diferentes, sería mu y mu0. Este es el valor de la población actual, ¿está bien? El que está pasando en el momento. Y este es el valor a testear, el que me dicen, fíjate si es cierto, si la media sigue siendo igual a este valor. Y acá tenemos P, que es el valor de la población, de la proporción actual de la población, y este es el valor que tenemos que testear. Nos está diciendo, fíjate si el valor este es, si el valor de la población sigue siendo P0. ¿Está bien? Y esto es de la muestra, ¿no? Esto es de la muestra y esto de la muestra, ¿no? Acuérdense que son valores parecidos, ¿no? Porque son estimadores, ¿no? La media de la muestra es el estimador de la media poblacional, digo, de acá. Y este también, bueno, van a ser parecidos. La proporción de la muestra es parecida a la proporción poblacional, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener estos son los datos que vamos a tener, ¿está bien? Bueno, vamos a tener también un valor que ahora voy a mostrar, pero más que nada para tener un esquema. Voy a pasar dos cosas, ¿sí? Dijimos que tenemos una hipótesis nula donde la media sigue siendo igual a mu0. O sea, lo que decimos es que la media es mu0. Y tenemos una hipótesis alternativa donde decimos que la media puede ser menor que 0. Menor que ese valor, digamos, que es mu0. O puede pasar otra cosa. Este sería el test de hipótesis que vamos a hacer. H0 y HA, donde la media sigue siendo igual a mu0 o la media es mayor que mu0. ¿Está bien? Serían los dos casos que podemos tener, ¿sí? Después vamos a ver que también cuando teníamos medias, igual que en intervalo de confianza, podíamos usar la Z y el T de hipótesis, la Z y el T de student, pero bueno, eso después, cuando ya nos metamos en los ejercicios, ¿no? Y para la proporción puede pasar lo mismo, nada más que, bueno, con la proporción. Si tenemos dos test que podemos usar, sería el primero, igual que eso, nada más que en vez de ser proporción, en vez de ser media, es proporción. La proporción poblacional sigue siendo igual a P0, o la proporción poblacional es menor que P0. P0 es el dato que nos dan acá, en el ejercicio. En algún lugar tiene que estar el ejercicio, acá igual que mu0. Y tenemos otro test que es igual, pero más que en vez de menor acá, es mayor. A la hipótesis nula es P igual a P0, y la alternativa es P mayor que P0, ¿no? Los dos test que vamos a ver son estos, o sea, cuando es menor o cuando es mayor, ¿está bien? Para la media y para la proporción. Entonces lo que estamos probando acá, ¿qué es? Estamos probando si el valor que nos dieron para testear o para probar sigue siendo igual. Si no sigue siendo igual, entonces puede ser que sea menor o puede ser que sea mayor. Bueno, ¿en qué caso cómo hacemos para saber en qué caso estamos? Si yo estoy en el caso de la izquierda, entonces la media de la población, de la muestra, digo, es menor que mu0. ¿Está bien? Acá estamos diciendo que lo que pasa actualmente, lo más cercano a la actualidad, es la media muestral, ¿sí? Este es el estimador de la media poblacional. Entonces, si la media muestral es más chico que mu0, significa que la media poblacional también puede ser más chico que mu0. ¿Sí? Esto no sé si se... no se veía esto. Bien.
¿sí? Si la media muestral es más chico que mu0, que es el valor que me iba para testear, entonces utilizo el de hipótesis que es unilateral izquierdo. ¿Sí? Este se llama unilateral izquierdo. Unilateral izquierdo. Entonces, lo puedo saber en qué test de hipótesis voy a usar, cuál test de hipótesis voy a usar, sabiendo esto. Si la media de la muestra es más chico que la media de la población, la supuesta media de la población, entonces utilizo el test de hipótesis izquierdo. Sería, hay una hipótesis nula, que es mu igual a mu0, que es el valor que me iba a testear, o la alternativa, que es mu menor que mu0. ¿Sí? Mayor nunca va a pasar, ¿por qué? Porque ya la media de la muestra es más chica que la media supuesta de la población, ¿no? ¿Y qué pasa con el unilateral derecho? Lo que va a pasar es al revés, x media es mayor que mu0. Acá lo que estamos suponiendo, podemos suponer es que como la media es mayor que la media supuesta de la población, entonces la media actual va a ser mayor que mu0. ¿Está bien? Puede ser que sea hipótesis alternativa, mu igual a mu0, sigue siendo igual, o alternativa, esta es la nula, hipótesis nula, mu igual a mu0, y la hipótesis alternativa, mu mayor que mu0, o sea que puede ser que sea mayor, ¿no? Lo que hay que saber es en cuál de estos casos estoy, ¿sí? Ahora vamos a saber en cuál, una vez elegido el test de hipótesis que voy a hacer, elegir en qué caso estoy. Lo mismo pasa para este, bueno, para saber si estoy en el caso de la izquierda o la derecha, lo que voy a hacer es decir, bueno, si P de la muestra es más chico que P0, uso este, ¿está bien? Que es el que dice, la hipótesis nula dice que P es igual a P0, sigue siendo igual la proporción poblacional. Alternativa, la hipótesis alternativa significa que la proporción poblacional es más chica que la proporción muestral. Que la proporción que nos dieron acá de la supuesta proporción poblacional, ¿no? Después, para saber si estoy en este caso, bueno, entonces lo que va a pasar es que la proporción muestral ahora va a ser mayor que P0. ¿Está bien? Este sería el test de hipótesis unilateral. Test de hipótesis unilateral izquierdo y el unilateral derecho. Entonces eso lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Los ejercicios que vamos a tener son test de hipótesis para la media o para la proporción. Nos dan datos de la muestra en cada uno, ¿no? En la media nos dan la n y acá nos pueden dar la media y la desviación, ¿está bien? Y bueno, en el caso que no nos dé la desviación, ya sabemos que nos dan, discúlpame, la desviación de la población, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, nos pueden dar la desviación de la muestra o la desviación de la población, ¿sí? Entonces, si no se conoce esta, se tiene que conocer la de la muestra, por lo menos. Entonces, si no está la desviación de la población, se usa T, ¿está bien? Pero si está la desviación de la población, se usa Z, ¿sí? En estos dos casos. Pero se resuelven igual, ¿sí? Entonces tenemos un valor a testear, que es mu0, y decimos que si la media de la muestra es más chica que la media de la población, de la supuesta media de la población, entonces usamos el test unilateral izquierdo, que es cuando dice mu igual a mu0 o mu menor que mu0. Y si la media de la muestra es mayor que la media supuesta de la población, entonces usamos el unilateral derecho. Lo mismo pasa con P0 y este es el esquema que vamos a tener de
lo que vamos a ver, ¿no? Entonces ahora vamos a continuar. Entonces la hipótesis nula puede ser aceptada o rechazada. ¿Está bien? H0, la hipótesis nula sería la que yo voy a aceptar o rechazar, ¿sí? Si H0 resulta ser rechazada, la conclusión final de la prueba se inclina a favor de la hipótesis alternativa, ¿no? Que es HA. Y entonces hay dos tipos de errores, pero nosotros vamos a ver uno solo, que es el que sería alfa, que significa rechazar H0 si en realidad fuera verdadera, ¿está bien? Fuese verdadera la hipótesis nula, y se llama error de tipo 1, y tiene asociado una probabilidad alfa, que es el nivel de significación de la prueba. ¿Está bien? Esto sería lo que está acá, ¿sí? Alfa es el nivel de significación de la prueba, si el error de tipo 1, que es el error de rechazar H0 si en realidad fuera verdadera. Eso sería lo que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a empezar con prueba de hipótesis para la media poblacional. Teníamos un paquete, una muestra de paquete de azúcar que eran de medio kilo, ¿no? O sea que la media supuesta era medio kilo, y queríamos saber si sigue siendo igual a 500 gramos a medio kilo el valor de los kilos del paquete, de cada paquete de azúcar. Entonces, el parámetro desconocido es mu, o sea, no sabemos si es cierto que la media sigue siendo 500 o no. ¿Está bien? Y mu 0, ¿quién va a ser? El supuesto, ¿sigue siendo 500 gramos o no? ¿Sí? Y lo que vamos a ver, voy a anotar todo eso acá. Vamos a hacer el test de hipótesis para la media poblacional. Entonces hay un test de hipótesis, una hipótesis nula, que es que la media sigue siendo igual a 500 gramos. ¿No? Media igual a 500 gramos. Esa sería la hipótesis nula. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que utilizar es una muestra. ¿Sí? Una muestra. Fíjense que acá la población es normal o aproximadamente normal con la desviación conocida. ¿Sí? Acá dice varianza, bueno, sigma cuadrado es varianza, y si se conoce sigma cuadrado se conoce la desviación, ¿no? Entonces, es la hipótesis para la media. Para la media poblacional, donde se conoce la desviación y la población es normal o aproximadamente normal. Bueno, ese sería el primer caso que vamos a ver. Bueno, entonces, ese sería el caso de, dice que tenemos una muestra, tenemos que tener una muestra, ¿no? Una evidencia para utilizar. Lo que no está acá es la desviación. Bueno, eso lo vamos a ver después. Pero lo que hice es esto. La media de la muestra, o sea, se toma una muestra de 16 paquetes, ¿no? Muestra de 16 paquetes. N vale 16. Y la media muestral es
504. ¿Sí? Eso sería lo que tenemos de la muestra. Entonces vamos a plantear la hipótesis alternativa. ¿Por qué planteamos la hipótesis alternativa de esa forma? Vamos a plantear. La hipótesis nula es que la media siga siendo igual a 500, ¿no? Porque mu0, acá vamos a ver los datos, acá tiene, de la población tiene la media, mu0 igual a 500. Ahí. ¿Sí? 500 gramos. Esa sería la media, la supuesta media poblacional, cuando digo mu0. Y la desviación, ahora vamos a ver si está en el ejercicio, ¿sí? Pero se conoce la desviación, ¿sí? La muestra tiene 16 paquetes de azúcar, que supuestamente tienen 500 gramos, pero la media dio 504, ¿no? Entonces, lo que podemos suponer es esto. Como X media es mayor que mu0, el test de hipótesis que utilizamos es unilateral es mayor, o sea, derecho, ¿no? Si hubiera sido menor, entonces usábamos el izquierdo, ¿sí? Entonces, unilateral derecho. Ahí tenemos uno, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá, la hipótesis alternativa, es mu mayor que 500. No hace falta poner las unidades, acá lo puse por poner. Y entonces ahora vamos a empezar con los dibujos, ¿sí? Ahora voy a continuar con esto. Mu mayor que 500. Lo que quería saber es que si la media era mayor que la mu0, entonces estábamos en el test de hipótesis unilateral derecho, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que hay una diferencia entre la media poblacional, la actual, y mu0. ¿Está bien? Lo que vamos a ver es eso, y vamos a ver un criterio utilizando el nivel de significación. El nivel de significación de este test es alfa, ¿sí? Acuérdense que alfa era el nivel de significación y es la probabilidad de rechazar acá le había puesto, ¿no? Acá está. Es la probabilidad de rechazar H0 si en realidad fuera verdadera. Ese era alfa, es el nivel de significación de la prueba. Y acá, bueno, lo que vamos a hacer es aceptarla o rechazarla. Por entonces lo vamos a ver que alfa es el que me va a decir dónde hay un punto crítico entre las dos regiones. O sea que la región donde se acepta o se rechaza, ¿no? Se puede aceptar la hipótesis nula o rechazar, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que va a haber una zona donde se acepte y una zona de rechazo, ¿sí? Si yo elijo el test de hipótesis unilateral derecho, lo que va a pasar es que alfa, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, siendo que que era verdadera, entonces está de la derecha, ¿sí? ¿Qué pasa si elijo el test de hipótesis unilateral izquierdo? Entonces alfa va a estar a la izquierda, ¿está bien? mu0 se supone que está en el medio, ¿está bien? Está en el medio, y 1 menos alfa es todo lo que no es alfa, ¿sí? Entonces ahora voy a hacer un dibujo de todo esto, ¿sí? Para comparar los dos, ¿no? Fíjense que algo parecido hacíamos con intervalo de confianza. Acá tenemos mu0,
esto se escribe. No es el mismo dibujito que me salió ahí, pero... ¿Qué dice? Un 0 está en el medio, supuestamente. O sea, acá me dicen que la media es 500 gramos, entonces debe ser 500 gramos. Y entonces ahí tenemos un error que es alfa, que es chiquito, siempre es chiquito, 0,05, 0, en esta hipótesis era 1 menos alfa, era el nivel de confianza, ¿no? Era el más grande. Por ejemplo, si 1 menos alfa es 0,95, alfa es 0,05. ¿Está bien? Entonces, este sería el nivel de confianza y este es el nivel de significación. O sea, el de cometer un error de tipo 1, ¿no? De aceptar, rechazar la hipótesis nula siendo que fuera verdadera. Entonces, esto que está acá, en azul, si alfa es la probabilidad de rechazar H0 siendo que fuera verdadera, entonces alfa en toda esta región que está en azul, toda la probabilidad de esa es la zona de rechazo. ¿Sí? Y bueno, lo que no es zona de rechazo es zona de aceptación, entonces. ¿Sí? Esta sería la zona de aceptación, toda la que está en verde. O sea, sería pintar todo lo que no está en azul. ¿Está bien? Que es 1 menos alfa. Porque si esto es alfa, 1 menos alfa, todo junto tiene que ser 1. ¿No? 1 menos alfa más alfa te queda 1. Esta sería la zona de aceptación. Una vez que sabemos cuáles son las zonas, lo que vamos a hacer siempre es, acá hay un punto crítico. Este sería, este que está acá, es el punto de corte o punto crítico. ¿Está bien? O sea, ¿dónde cambia la región? De zona de aceptación a zona de rechazo. Todo partió de que la zona de rechazo, ¿de dónde sale? De que es alfa. La probabilidad de rechazar H0, siendo que fuera verdadera H0. ¿No? O sea que si yo rechazo H0, lo que estoy aceptando es que es mayor. ¿Está bien? O sea que si estoy en esta zona, estoy rechazando H0. Si estoy en esta zona, digo que sigue siendo, que H0 es válida, o sea que sigue siendo 500, ¿no? La media. Entonces la idea sería encontrar cuál es ese punto crítico. Pero bueno, como siempre hacemos, si lo hacemos con la X, no vamos a llegar a mucho porque no tenemos las herramientas, ¿no? La única herramienta que tenemos es la tabla de la Z o la tabla de la T ahora, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es pasar a la Z. Ahora vamos a ver que el dato pasar a la Z, si tenemos la desviación de la población, ¿sí? Y si no tenemos la desviación de la población, pasamos a la T, ¿está bien? Este punto mu0 va a quedar en 0, porque nosotros suponemos que es verdadero, está en el medio, ¿no? Y el dibujo va a ser parecido a eso. La región, el punto crítico este que está acá, va a pasar el mismo lugar, va a encerrar la misma área. Este sería el 0. Va a encerrar la misma área. Y este va a ser el Z crítico, ¿no? Que le pongo un asterisco arriba. Bueno, pueden poner Z crítico. Pero lo que hicimos fue pasar el punto crítico ese ahí, como a la Z, ¿no? Y esto sigue siendo alfa, esta sigue siendo la zona de rechazo. Y la zona de aceptación sería la otra, que no es
hasta que no es alfa. Zona de aceptación, zona de rechazo. Y el Z crítico es ese. Bueno, entonces si 1 menos alfa, si estamos a la derecha, ¿no? En el test de hipótesis unilateral derecho, si esto es 1 menos alfa, este sería el Z de 1 menos alfa. O sea, el Z que hace esa probabilidad a la izquierda, ¿no? ¿Está bien? También lo podríamos tomar como habíamos dicho antes, sería el opuesto de Z Z alfa, ¿no? Z sub alfa. ¿Cierto? Pero eso lo dejamos ahí. Es más fácil decir Z de 1 menos alfa y listo. Entonces, ahora vamos a seguir con el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio decía, voy a cumplir los datos estos. Nos dice que alfa es 0,05, o sea, la probabilidad de cometer el error de tipo 1. ¿No? Fíjense que los valores pueden ser 0,10, 0,05 o 0,01. ¿Está bien? Que en ese caso tendríamos un nivel de confianza al revés, o sea, 1 menos alfa, valdría 0,9, 0,95 o 0,99. ¿Está bien? Entonces nos dice que alfa es 0,05. ¿Sí? Lo voy a anotar así. 0,05. A veces dice que el nivel de significación es el 5%. Pueden poner, si es 0,5% sería 0,05, ¿no? Y lo que vamos a tener que hacer es buscar cuál es ese Z crítico, ¿no? Ahora yo le voy a decir cuál era la desviación, era de 16, ¿sí? Porque no estaba acá en el ejercicio, en el dato, estaba en un ejercicio anterior, la desviación era 16. Y bueno, una vez que tenemos la desviación de la población, podemos decir que sí, en realidad vamos a pasar a la Z, y ahora lo voy a hacer en el pizarrón. ¿Sí? Voy a hacer en el pizarrón. Entonces, lo que me importa a mí que grafiquen no es esto que está acá, ¿sí? Esto era para ver de dónde salía todo esto, sino que lo que me importa a mí es esto, también que grafiquen esto. Zona de rechazo, zona de aceptación, punto crítico. En el medio está el 0, cuando pasan a la Z o cuando pasan a la T, es lo mismo, ¿no? Entonces esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Y en este ejercicio, fíjense, lo único que tienen que hacer es esto. El test de hipótesis para la media, para la zonal, si quieren ponerlo. ¿Cuál es el test de hipótesis que utilizan? ¿Por qué lo utilizan así? Como dice, bueno, la media de la muestra era mayor que mu0, que era la media poblacional. Entonces utilizo el test de hipótesis unilateral derecho, que es este, ¿no? Cuando dice mayor. ¿Está bien? Alfa es el nivel de significación, es 0,05, lo puse acá. ¿Está bien? Ese sería el nivel de significación. Y, no sé si se ve. Sí. Entonces lo que voy a hacer es buscar quién es el Z crítico. ¿Está bien? El Z crítico. ¿Quién es este Z crítico? Y voy a armar un Z prueba. Z de prueba es X media menos mu0 sobre la desviación de las medias. ¿Está bien? Ese sería el Z de prueba para las medias. ¿Está bien? Fíjense que como tenemos la desviación de la población, tenemos que la desviación de las medias se puede escribir como desviación sobre raíz de n. ¿Está bien? mu0 ya lo tenemos, es este de acá, que es 500, y n también, porque es el 16 de la muestra. No, acá, desviación de la población, a ver si lo copié mal.
desviación de la población es 5. ¿Está bien? Es 5. 16 no es 15. 5. Si fuera 16 es mucho. La desviación sería, por ejemplo, bueno, de toda la población hay un desvío de 5 gramos. Porque eso tiene que ver con la máquina cuando pesa, ¿no? Acuérdense que como la máquina, lo que está, estos son paquetes de azúcar y se pesan con una máquina. ¿Está bien? Si se pesan a mano es otra cosa. Pero como se pesan a máquina los paquetes de azúcar, ya la población, ¿cómo es? Normal. ¿Está bien? ¿Sí? Porque los pesa una máquina. ¿Sí? La población es normal porque los pesa una máquina. Si no los pesa una máquina, entonces n tiene que ser sí o sí mayor que 30. ¿Sí? Acá pusimos un n que es 16, o sea, se tomaron muestra de 16 paquetes porque la población ya es normal. ¿Está bien? Una vez que sé lo que voy a tener que hacer es un z de prueba, voy a buscar el z1 más alfa y voy a ver dónde cae el z prueba, si cae en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Si cae en la zona de aceptación, voy a utilizar, voy a decir que se acepta la hipótesis nula, ¿está bien? Y si cae en la zona de rechazo, voy a decir que se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se toma como válida esta otra, ¿está bien? La alternativa. Entonces sería siempre acá, sería raíz 16, sigma, ¿cuánto vale? 5 sobre raíz 16. Eso, si quieren, lo pueden calcular aparte, si no, bueno, lo voy a calcular acá. Sigma sobre raíz 16 sería 5 dividido raíz 16, bueno, 5 cuartos, 1,25. 1,25 y este ya era 500, ¿sí? Esto era 504 y voy a reemplazarlo ahí, sería 500 menos 500, no, 504 menos 500 sobre 1,25. Fíjense que si estamos con el T de hipótesis unilateral derecho, cuando hagamos esta cuenta tiene que dar positiva. Si estamos en el T de hipótesis unilateral izquierdo, cuando hacemos esa cuenta tiene que dar negativa. Al revés, ¿no? Entonces sería 4 dividido 1,25. 504 menos 5, 16 quintos, 3,2. 3,2. Esta sería la Z prueba, ¿no? Entonces, tenemos que la Z prueba es 3,2. Ahora, ¿cuánto vale el Z de corte? O sea, el Z crítico, ¿no? Donde corta la región de la izquierda con la de la derecha, o sea, la región de aceptación con la zona de rechazo. ¿Cómo hacemos para buscar el Z1 menos alfa? Sería ¿cuánto vale alfa? Bueno, alfa valía 0,05, 1 menos alfa es 0,95, ¿no? O sea, lo que falta para llegar a 1. Entonces, buscamos en la tabla. Esperen que busco la tabla. En la tablita. En la tabla de la normal, porque podemos usar la normal porque está porque lo mide una máquina, este ya es un ejercicio viejo, lo mide una máquina, y entonces no necesitamos n mayor que 30, y aparte tenemos la desviación de la población. Entonces voy a poner a compartir esta parte. Tenemos que buscar el 1 menos alfa, que es 0,95, en la tabla, dentro de la tabla, ¿no? O sea, estarían los positivos. 0,95 adentro de la tabla. 90 y
94, 94, 4, 95, 73. Este sería 94, 95 o 9505, cualquiera de los dos. ¿Bien? O pueden hacer un promedio entre los dos, si quieren. Yo voy a elegir este, es lo mismo, ¿sí? 1.60 64. ¿Está bien? Estábamos en... ¿Dónde está? Acá. Este. El que está acá. 94, 95, 0.94, 95, bueno, es 1.64. ¿Está bien? O sea que Z de 0.95 es 1.64. ¿Está bien? Una vez que tenemos el Z crítico, que es el Z donde corta la región, vemos ahora dónde cae la Z prueba. Z prueba es 3,2 y este es 1,64. Entonces, 3,2 cae por acá. ¿Sí? 3,2. Entonces, lo que analizamos es lo siguiente. Z prueba cae en la zona de rechazo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y bueno, antes, vamos a seguir con el ejercicio. Z prueba acá en la zona de rechazo. Y vamos a decir cuál es la conclusión del test de hipótesis, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, se va a rechazar H0, ¿sí? Con este nivel de significación que es 0,05 alfa, porque Z prueba cayó a la zona de rechazo, ¿no? Y vamos a tomar como válida la hipótesis alternativa, que es HA, que es la media mayor que 500, ¿no? Entonces la conclusión estadística es, con base en la muestra de C paquetes y con una probabilidad de cometer el error tipo 1 de alfa, que sería 0,05, o si lo pueden decir con un nivel de significación de 0,05, habría una diferencia significativa entre la media de todos los paquetes envasados y el valor nominal de 500 gramos, o sea, la media poblacional que nos dieron, la mu0. ¿Está bien? Sí, esa sería una forma de decirlo. O también, si no, sería el peso medio de todos los paquetes envasados podría ser significativamente superior, y lo que pasaría es que, bueno, tendrían que arreglar la máquina. ¿Está bien? La máquina tiene un desvío de 5 gramos, pero bueno, tendríamos que arreglarla bueno, para que la media sea 500 gramos aproximadamente y no tanto. Bueno, esto no. ¿Sí? Lo voy a escribir de otra forma para que vean otra forma de escribirlo, la conclusión, ¿no? Lo que nos preguntaban acá, primero hay que ver qué es lo que nos preguntaban. ¿Qué nos preguntan? Si la media es 500 gramos o si es mayor o menor. Acá no podemos decir que es menor, ¿por qué? Porque la media de la muestra es mayor que la media que nos dieron, que es 500 gramos. Entonces yo tengo que ver si sigue siendo igual o si es mayor, ¿no? Entonces, en base a los datos de la muestra, ¿no? Uno más resumido. En base a la muestra de los 16 paquetes, se rechaza H0 y se toma como válida HA, ¿no? Por lo tanto,
la media poblacional es mayor que 500 gramos. ¿Sí? Esa sería la media, una respuesta que pueden utilizar. Ya está grabando. Bueno, entonces la población normal o aproximadamente normal con desviación desconocida. Ahora vamos a hacer un mismo ejercicio con los mismos datos, nada más que en vez de tener la desviación, ahora la desviación no la conocemos. ¿Está bien? Esta sería para la media poblacional, pero con población normal con desviación desconocida y la población tiene que ser aproximadamente normal. Entonces, acá lo que nos falta es la desviación de la población, pero al mismo tiempo, o sea, como el estimador de la desviación de la población es la desviación de la muestra, nos dan, o sea, lo que hacemos es calcular también, aparte de la media de la muestra, calcular la desviación de la muestra, ¿no? Que se escribía con una S. La desviación de la muestra es C,802 gramos, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos resolver esto, ¿no? Si tenemos que usar el mismo test de hipótesis, ¿no? Fíjense que lo que vamos a usar es el mismo alfa. El alfa sigue siendo 0,05. Lo único que cambia acá es que en vez de tener la desviación de la población, tenemos la desviación de la muestra, ¿sí? Fíjense que esto podría pasar porque el que está pesando eso se perdió el manual de la máquina esa y la etiqueta, no tiene ninguna etiqueta la máquina donde diga cuál es la desviación. ¿Está bien? La desviación en las máquinas esas dice más o menos, te diría 5 gramos, ¿no? ¿Está bien? Supónganse. Entonces eso se perdió o se borró, no se ve, ¿sí? No sé si se ve o no se ve. Entonces, no se sabe si es un 6, si es un 5, si es un 8. Y lo que se hace es, como no se tiene este dato, se calcula la desviación de la muestra, ¿no? Ya en el parcial ya va a estar hecho eso, me van a dar esto y esto. Entonces lo que miro es si tengo que usar la desviación de la muestra, ¿no? Si tengo que usar la... ¿Qué tres hipótesis tengo que usar? A izquierda, a derecha, ¿no? Dependiendo dependiendo del valor de X media, ¿no? ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo resolverlo. Es lo mismo que hicimos recién, nada más que en vez de decir Z, voy a poner T, porque yo no puedo pasar a la Z porque no tengo la desviación de la población, ¿no? Voy a poner así, T 1 menos alfa. Acuérdense que para calcular el 1 menos alfa necesitaba también necesitaba n menos 1, ¿está bien? N menos 1. 1 menos alfa sigue siendo 0,095. N menos 1 es 16 menos 1, que es 15. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo se usa eso. Y ya no es Z, sino que es T. ¿Está bien? O sea, el ejercicio, de vuelta lo mismo, hacemos, si lo queremos usar de vuelta, sería la media 504, la media que nos dieron como verdadera es 500, o sea que media de la muestra es mayor que media poblacional. Usamos el test unilateral derecho, que es este, ¿no? Pero como no tenemos la desviación de la población, usamos la desviación de la muestra y usamos T, ¿está bien? Y acá vamos a tener un T crítico ahora, ¿está bien? T crítico, o sea, sería buscar el T de 0,95 y 15, que es los grados de libertad, ¿está bien? Estos serían los grados de libertad. No, ¿cómo y después? Sí.
Para. Entonces acá tenemos, en este apunte, tenemos, ya estamos escrito ahí, t de n-1, 1 menos alfa, ¿no? 15, 0,95, y hay que buscar la tabla de la t, ¿está bien? Dice 0,95, ahora vamos a ver si es cierto, 1,75. Si es cierto o no, ¿sí? Tenemos que ir a la fila del 15, que es esta que está acá, y a la columna del 005, que es la tercera columna, que está acá. O sea que nos queda este que vamos a ponerlo así. Este numerito, ¿no? Este numerito está en la fila en la columna del 005 y en la fila del 15. Este está ahí. 1,75, 53. 1,75,3. Y el Z prueba, o el T prueba sería en este caso, se calcula igual, pero nada más que como no tenemos la desviación de la población, usamos la desviación de la muestra, que es S. ¿Está bien? X media menos la media de la población que nos dieron, que es 500 gramos, sobre la desviación de la muestra, sobre raíz de n, ¿no? O sea, 504 menos 500 sobre esto, y te queda 2,35, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo queda esto. Z prueba, no, T prueba, digo, es 2,35. Entonces, cae, o sea, este sería el T de corte, el T crítico, acá, y el T prueba cae por acá, 2,35. ¿Dónde cae? En la zona de rechazo, ¿no? Entonces, lo que decimos es, como T prueba cae en la zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula y se toma como válida la alternativa, por lo tanto la media es mayor a 500 gramos, ¿no? La media poblacional estamos hablando, por supuesto, y esto lo seguimos. Entonces, después hay fíjense que hay otra respuesta, ¿no? Con base a una muestra de ese paquete, desconociendo la precisión de la máquina y con un nivel de significación del 5%, o sea, alfa es el 0,05, con un peso medio de todos los paquetes envasados, el peso medio de todos los paquetes envasados podría ser significativamente superior a 500 gramos. En consecuencia, no estaríamos en condiciones de imprimir 500 gramos en los paquetes. Bueno, acá estamos respondiendo la pregunta de si es válido poner que el paquete pesa 500 gramos o no. ¿Está bien? Después existe otro T de hipótesis, que son los bilaterales, a 2 colas, pero esos no lo vamos a ver porque lo que va a pasar es que se van a confundir con el intervalo de confianza, ¿no? Pero es esto, sería muy igual a mu 0, la hipótesis nula, y la alternativa sería muy igual a muy distinto de mu 0. ¿Está bien? Y acá hay un cuadro donde ustedes pueden ver cómo pueden hacer para calcular, realizar el test de hipótesis. Si la población tiene una distribución normal, entonces, si tiene de población normal, digo, entonces, si la desviación no es conocida, puedo usar T. Si la desviación es conocida, uso la Z. ¿Está bien? Puede ser intervalo de confianza o T de hipótesis, eso es para los dos, ¿no? Si la población no tiene distribución normal, entonces la desviación va a ser, tiene que ser conocida. Si es conocida, digo, o no puede ser conocida o no. Pero si no es conocida, no la vamos a tratar, ¿no? A usar.
Si es conocida la desviación, entonces n tiene que ser mayor que 30. ¿Sí? Y entonces uso la z. ¿Está bien? Y si n no es mayor que 30, entonces no lo vamos a tratar esto en el curso. La única forma de que hagamos un ejercicio donde la desviación no es conocida es que la población ya tiene distribución normal. Como en este caso, porque lo mide una máquina, la distribución ya es normal. ¿Sí? Si lo mide un humano, bueno, entonces no podemos decir que la distribución es normal. ¿Sí? Nos tienen que decir si es normal la distribución siempre, o si no dicen eso, nos van a decir que lo mide una máquina. ¿Está bien? Supónganse medición de longitud con láser o esas cosas. Bueno, y para la proporción poblacional pasa lo mismo, nada más que ahora vamos a estar con la proporción, ¿sí? En vez de usar otras fórmulas. El test de hipótesis para la proporción poblacional es uno solo, ¿sí? No hay más acá porque no podemos usar la T. No se puede usar la T porque siempre vamos a usar la Z para la proporción. ¿Sí? Siempre se usa la Z para la proporción. Entonces dice que una muestra de 2.200 familias, o sea, acuérdense que para la proporción era n mayor que 100, del ejemplo utilizado en intervalo de confianza, donde teníamos que la proporción poblacional de las personas que veían determinado programa, la proporción poblacional era 39,6%, ¿no? Entonces, eso lo tienen que pasar a, bueno, como proporción 0,39, ¿no? Pero los productores esa sería discúlpenme, la proporción poblacional no. O sea, la muestra es de 2.200 familias y la proporción muestral es 39,6%. ¿Está bien? Entonces voy a anotar eso de ahí, en la muestra. Esto n es 2.200 familias y la proporción muestral era 39,6%. Bueno, si esto no tiene 0,6%, sería 0,396. 0,396. La proporción muestral, ¿no? Después de la población, la supuesta proporción poblacional, ¿cuánto era? O sea, hay un rating histórico que es del 0,40, o sea que se supone que el 40% de las familias ven el programa de TV, ¿no? Entonces, la proporción poblacional se supone que es 0,40, ¿está bien? La supuesta proporción poblacional. La actual no sé cuál es, ¿no? Esos son los únicos datos que yo tengo que tener, bueno, y el alfa que era el nivel de significación, del 5% dice ahí, o sea que es 0,05. ¿Está bien? Y lo que nos van a preguntar es si sigue siendo 40% o es menor o es mayor. Vamos a ver qué test de hipótesis elegir, dependiendo, igual yo le he puesto ahí, dependiendo de cómo era la proporción muestral o la proporción poblacional que nos dieron acá para testear, ¿no? Entonces tenemos que ver si la proporción poblacional sigue siendo 0,40 o no. ¿Está bien? Entonces, lo que nos están preguntando es, ¿esta evidencia muestral está indicando una disminución significativa de la posición del programa de rating? O sea, que bajó. No hace falta preguntar eso, si bajó o no, pero ya viendo que la media, la proporción poblacional supuesta comparada con esta, ¿quién es más chica? PM, siempre la que comparo es PM, ¿no?
PM es más chica que P0. Entonces, utilizo test de hipótesis unilateral izquierda, ¿no? O sea, vamos a hacerlo a la izquierda. Si es a la izquierda, fíjense en el de la derecha, era la zona de aceptación y la rechazo estaban dispuestas como que la rechazo está a la derecha, ¿no? Y si es unilateral izquierdo, la zona de rechazo va a estar a la izquierda, ¿no? Eso lo tienen que relacionar. Esto siempre hay que usar Z para la proporción. En el medio está el 0 y la zona de rechazo es alfa, ¿sí? Todo esto que está acá es 1 menos alfa. Y acá voy a tener un Z crítico. La zona de rechazo voy a marcarla ahora. Siempre tienen que marcar la zona de rechazo y la aceptación. Zona de rechazo. Y la zona de aceptación sería lo otro. Sumadas las dos van a dar 1, ¿no? Zona de aceptación. Bueno, entonces tengo que ver quién es el Z crítico, el Z de corte S. Z de corte, fíjense que lo que dice acá, por ahí se ve bien, es alfa. Alfa, ¿no? Lo que está a la izquierda es alfa, o sea que yo le voy a decir que es el Z de alfa. ¿Está bien? Fíjense que antes estaba a la izquierda del Z crítico estaba 1 menos alfa, por eso busqué el Z de 1 menos alfa. Z de alfa. Es el Z de alfa vale 0,05. 0,05. Y eso es lo que voy a buscar en la tabla, ¿sí? Ese es el primero que voy a buscar. Ahora vamos a buscar. Y también tenemos que calcular el Z prueba. ¿Sí? Que es la variable, que es las proporciones muestrales, la proporción muestral, menos la media, que es supuesta, la media de las proporciones muestrales. Voy a poner, igual que en el intervalo de confianza, la media de las proporciones muestrales sobre la desviación de las proporciones muestrales, ¿no? Esta es la misma fórmula que usamos para los otros. Lo voy a escribir por acá. Como n es mayor que 100, puedo normalizar la variable. ¿No? O sea, puedo pasar a la z y puedo decir que las proporciones muestrales tienen una distribución aproximadamente normal, todas las proporciones son normales, es una distribución aproximadamente normal con media mu de las proporciones muestrales y desviación de las proporciones muestrales. Entonces, ¿cuánto vale la desviación de las proporciones muestrales? Y la media, vamos a poner primero. La media de las proporciones muestrales, ¿cuánto es? Sería P, ¿no? Y la desviación de las proporciones muestrales es raíz de P por 1 menos P sobre N, ¿no? Acá tengo que ver quién es P. P, el único P de la población que tengo es P0. Este es el que voy a usar para testear, ¿no? Y acá el único P de la población que tengo es P0 también, ¿no? No se confundan con el intervalo de confianza. En el intervalo de confianza acá va el P de la muestra, ¿no? P0 por 1 menos P0 sobre N.
y hay que hacer esa cuenta. Bueno, P0 es 0,40 y la cuenta de ahora la hago. A ver si está acá. Acá está hecho, ¿no? P0 es 0,40, entonces ponen 0,40 por 0,60 sería 1 menos 0,40 y 2200 sería n, ¿no? Reemplazamos toda la fórmula y queda menos 0,38, ¿no? Sí, acá, yo digo, si quieren acordarse de la fórmula entera, se lo pueden acordar, pero a veces sería P de la muestra menos P0 sobre raíz cuadrada de P0 por 1 menos P0 sobre N. La raíz abarca todo eso, ¿no? Y eso vale 0, menos 0,38. ¿No? Y este Z lo buscan en la tablita, como buscaron antes. Z, que sería 0,05, es muy chiquito, para los negativos. 0,05, acá está. El 0,05 está acá. No, 0,05, ¿no? Sí. 0,0, un 0 más. 0,05. 5, puede ser 505 o 0495, cualquiera de los dos, ¿no? Vamos a elegir este 505, ¿está bien? Y listo. Sería 1 menos 1,6. Fíjense que es igual que el que hicimos antes. Menos 1,6. Menos 1,6 sería menos 1,64. Es igual que el que hicimos antes. ¿Sí? Porque el z de alfa, ¿sí?, era el opuesto de z1 menos alfa. Ahora voy a escribir. Y lo que va a quedar acá es que lo que vamos a tener que, acuérdense que z de alfa es el opuesto del z1 menos alfa. Esto es, z de alfa sería menos 1,64, el z prueba es menos 0,38. Entonces, ¿dónde cae el z prueba? Menos 0,38 cae acá, en la zona de aceptación. Y este es el z crítico, el z corte, ¿no? Entonces z prueba cae en la zona de aceptación, ¿no? Y ponen como z prueba cae en la zona de aceptación, como z prueba cae en la zona de aceptación, lo que va a pasar es que no se puede rechazar H0, ¿sí? No se puede rechazar H0, por lo tanto, la proporción poblacional sigue siendo igual a 40%, ¿no? O no habría cambio de la proporción poblacional. Acá está de otra forma, ¿no?